Bueno, nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, sábado 13 de septiembre del 2025. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona de aprendizaje de nuestra materia de Contexto Económico 2 de la licenciatura en Logística, Aduana y Comercios de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes que nada, ofrecerles una disculpa por el tema de que no se pudo dar la sesión el pasado miércoles 10 de septiembre en el horario habitual, que técnicamente debe de ser las 9 de la noche. Por un tema personal me fue imposible dar la clase en ese periodo, en ese tiempo. Vamos a reponerla a la brevedad posible, que es el día de hoy. Normalmente, ya de manera general, pues nuestras sesiones serán los miércoles a las 9 de la noche. Espero su comprensión y les agradezco a los alumnos que están conectados el día de hoy. Antes de iniciar con la explicación de la clase, me voy a permitir comentar 2-3 puntos muy rápidos. Como les comenté en la sesión de bienvenida a nuestro curso de contexto económico, va a comprender 3 unidades de aprendizaje. Las voy a mencionar muy rápidamente para ver de una manera macro cómo cada una de estas unidades y cada una de las sesiones síncronas, donde vamos a estar explicando cada uno de los puntos. Para este tema, o para más bien dicho, para esta primera unidad, que en teoría es esta semana y la próxima, vamos a ver lo que es el contexto económico internacional, cómo las empresas han creado una mayor interdependencia entre los mercados y que esto ayuda a que exista una mejor oferta de productos y servicios. Posteriormente, en la unidad 2, vamos a enfocarnos un poquito a cómo han ido evolucionando las empresas en cuanto a su internacionalización y cómo la globalización, que vamos a ver ahorita a mencionar en el día de hoy, ha hecho que esas empresas cada vez internacionales cada vez tengan un mayor auge y que obviamente como cada uno de los factores económicos ha hecho que tengan presencia en varias partes del mundo. Vamos a mencionar las características de esas empresas, cómo se componen, cuáles son las estrategias que tienen para establecerse en países anfitriones, qué beneficios y qué pros y qué contras tienen estas empresas internacionales, tanto en el ámbito político, económico, comercial e inclusive ambiental. Y por último, vamos a ver en la unidad número 3, posterior a nuestro examen parcial, lo que viene siendo el tema de la negociación internacional, cómo las empresas internacionales llevan a cabo sus operaciones a través de con diferentes estrategias y todos y cada uno de los factores que tienen que tomar en cuenta para establecerse y obviamente cómo llevan a cabo esas negociaciones. Vamos a ver temas de aranceles, vamos a ver temas de barreras no arancelarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como una introducción global de lo que vamos a ver en este curso. Aprovecho también para decirles que en dado caso de que no alcancemos a ver todo el material en 2 sesiones, no hay ningún problema. Damos en otra sesión adicional lo que falte para que nos quede bien comprendido el tema del contexto económico internacional. No sé si tengan alguna duda, sino para empezar con la explicación de la clase. Ok, bueno, vamos a iniciar. Como les comentaba ahorita, les estoy proyectando ahí algo de la literatura que viene propuesta por parte de la universidad. No sé si alguien me pueda confirmar si la pueden ver, por favor, se los agradecería. Sí, maestro, sí se ve. Ok, muchas gracias. Esta literatura la tienen ustedes ahí en su plataforma. Es la que vamos a tomar de base para esta unidad número 1. Y vamos a ir mencionando, obviamente yo les sugiero que como quiera ustedes vayan leyendo la literatura y los puntos específicos en los que ustedes tengan dudas, los podemos aclarar en estas sesiones síncronas o en su defecto a través del botón Contacta a tu tutor. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la economía internacional y la globalización en sí. Actualmente la mayoría de las empresas o la mayoría de las operaciones comerciales que existen entre los países ha tenido pues una vorágine un poquito muy elevada, ¿no? No es lo mismo la economía actual que la economía de hace 20, 30, 40 años, donde todavía existían muchas barreras, tanto tecnológicas, comerciales, económicas, inclusive físicas, para que la economía o el intercambio de productos, de bienes y servicios se llevara de una manera más fluida. En la actualidad, la economía internacional o los aspectos económicos internacionales ya son mucho más fluidos por muchos factores. ¿Qué quiere decir esto? Que
en la actualidad la mayoría de los países o de los estados, cuando hablamos de un estado hablamos de un país, tienen un mayor grado de interdependencia económico. ¿Qué quiere decir esto? Para decirlo de una manera un poquito más sencilla, actualmente es más fácil que nosotros encontremos productos extranjeros, chinos, italianos, brasileños, etcétera, que hace algunos años. ¿Por qué? Porque ha sido tanto el auge de la economía internacional que ya las personas que actualmente vivimos teníamos una mayor oferta de diferentes productos derivados de esa economía internacional que existe entre los países. Como les comentaba ahorita, de hecho, cuando existen inclusive acuerdos de colaboración, a lo mejor ustedes han oído hablar de los famosos tratados internacionales, donde se acuerda que cierto bloque, y eso lo vamos a ver también más adelante en la unidad número 3, cierto bloque de países se unen para tener un mercado común, como la Comunidad Económica Europea, como nosotros en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá. Y obviamente hace que esos socios comerciales pues tengan una mayor interdependencia. Obviamente esa es una estrategia que los países hacen para tener un mayor intercambio de productos y servicios. Obviamente hay países que no están adheridos a ningún tratado y que como quiera existe una fluidez de sus productos o servicios. Lo tenemos el caso más común y lo vamos a ver en la unidad 2 con el caso de las armadoras de vehículos, que actualmente si se fijan la oferta que tenemos en nuestro país de vehículos es mucho mayor a la que teníamos hace 25 años. Por poner el ejemplo de las armadoras de vehículos, anteriormente nomás teníamos Ford, nomás teníamos General Motors, que eran las tradicionales. Empezaron a entrar un poquito por ahí las armadoras o las marcas japonesas y actualmente inclusive ya tenemos muchas marcas chinas, tenemos muchas marcas que ya tenemos una mayor oferta de ese producto en específico. Aquí quiero hablar, hacer un poquito de pausa. A lo mejor a ustedes también les ha tocado ver temas de microeconomía o temas administrativos como el tema de contabilidad, el tema de administración. Hacer referencia a que cuando nosotros hablamos de socios comerciales de manera macroeconómica estamos hablando de países. Un país puede tener socios comerciales en diferentes partes del mundo. Y cuando hablamos de manera microeconómica o a nivel empresa o a nivel economía local, sobre todo cuando hay operaciones en empresas, los socios comerciales son nuestros clientes y nuestros proveedores, que son los con los cuales forman parte de nuestra operación normal de las empresas. Entonces, ¿qué tenemos de entrada de esto? Que en la actualidad existe mucha interdependencia. Obviamente, esta evolución económica, como ya les mencioné, ha tenido que ver con diferentes factores. Ahorita vamos a mencionar lo que alcancemos a ver en la sesión de hoy, algunas de las olas de globalización que ha tenido la economía a lo largo del tiempo y cuáles han sido esos factores que han hecho que la economía vaya evolucionando de manera constante. Entonces, eso es como un preámbulo. ¿Qué tenemos después? Hay un concepto muy recurrente que tenemos en la actualidad y que ya, como lo comentaba ahorita, ya no es una cuestión nueva. Actualmente la mayoría de todos nosotros vivimos en una economía global. La globalización nos ha ayudado a que todos y cada uno de nosotros, como les comentaba, tenga mayores acceso a servicios y a productos de mayor calidad y obviamente en la medida de lo posible de menor costo. ¿Qué es la globalización o qué entendemos por globalización de la actividad económica o globalización de la economía? Como les mencionaba ahorita, la globalización es el proceso de mayor interdependencia entre los países y sus ciudadanos, si lo vemos desde un punto de vista civil. Y no es otra cosa más que en integrar los mercados de productos y servicios entre las naciones por medio del comercio. Obviamente puede haber diferentes tipos de globalizaciones, no necesariamente económica. Aquí nos estamos abocando netamente a lo que viene siendo la parte económica. Al haber una globalización, obviamente, ¿qué existe? Obviamente todas las empresas, o el 99, el 95, 97% de las empresas, para decir un poco, son empresas que buscan un lucro, son empresas que tienen un objetivo y que obviamente esas empresas buscan dar el mayor rendimiento a los socios o accionistas que invierten en ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas con la globalización? Obviamente
buscan estrategias como la internacionalización o establecerse en países diferentes para poder llevar a cabo esos productos de servicio a través de la actividad económica. Ese proceso se le conoce, o ese concepto se le conoce como inversión extranjera directa. En nuestro país, por ejemplo, mucha de la economía que tenemos nosotros, pues obviamente dependemos mucho de la inversión extranjera directa. Si se fijan, la mayoría de los gobernantes o de los presidentes que hemos tenido buscan mucho esa parte. Hay que reconocer, y a lo mejor voy a hacer un poquito de pausa con este tema, que nosotros como economía, la riqueza de un país, independientemente de la actividad económica, la genera la inversión privada. ¿A qué me refiero con inversión privada? Aquellas personas que se reúnen para llevar a cabo un acto económico. Pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales. Y esas personas físicas y morales, que son la inversión privada, son los que generan los empleos a través de las empresas, de la contratación directa, y somos los que pagamos impuestos. Definitivamente el gobierno, la única función del gobierno es recaudar esos impuestos y obviamente con ellos hacer los diferentes programas sociales a través de la ley de ingresos de la federación y cómo se van a gastar esos recursos públicos. Pero obviamente no genera el gobierno un ingreso como tal. Tenemos algunos casos de empresas que son del gobierno que pues tristemente no son lo suficientemente, valga la redundancia, autosuficientes o que son administradas de alguna mala manera y que obviamente pues son desde un punto de vista hasta un monopolio, pero es como el caso de Petróleos Mexicanos, caso de la CFE, que obviamente hay que estar inyectando en algunos o en muchos de los casos dinero de los impuestos para que puedan operar de manera libre. Entonces, la globalización nos ayuda o ha hecho que tengamos una mayor interdependencia entre los países, y que haya un mayor flujo, un intercambio económico comercial de productos y servicios. Cuando hablamos de productos nos referimos a bienes materiales, ¿verdad? Estamos hablando de productos tecnológicos como computadoras, como televisiones, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de servicios, son servicios especializados de asesoría que pudieran dar un país a otro. Por ejemplo, una comparación referencial, si nosotros aquí en México tenemos a lo mejor cierta maquinaria para producir cierto tipo de producto, pero no tenemos al personal capacitado, pero existe en España, en Italia, en Finlandia, en México, en Estados Unidos, en Canadá, técnicos que nos puedan prestar ese servicio de asesoría para que podamos echar a andar esa máquina para que nos ayude a producir más, pues obviamente también es un intercambio de servicios y que obviamente forma parte de esta de globalización. También esto es bien importante. Ahorita vamos a hablar ahí de un tema de la economía estadounidense. Aquí nos hace referencia que ahorita en la actualidad, sí, y lo mencionábamos hace ratito, es más fácil conseguir productos de otros países. Tenemos una infinidad de ejemplos, inclusive ya hay estrategias comerciales de las grandes compañías para que esos productos lleguen sin necesidad inclusive de tener grandes inversiones administrativas. El ejemplo más común lo tenemos, por ejemplo, en la famosa plataforma de Amazon, que se creó con el fin de que cada quien haga la distribución, cada quien ponga ahí sus productos y se haga una distribución. Entonces, es más fácil que ahorita yo pueda encontrar en un producto, en un supermercado, por poner un ejemplo, un producto chino o un producto italiano, cuando antes, digo, los que ya tenemos un poquito más de edad, íbamos y existía. Es más, lo vemos eso en los supermercados. Actualmente tenemos Walmart, tenemos H-E-B, tenemos Fresco, tenemos Soriana, tenemos bla, bla, bla. Antes nada más había uno o dos supermercados que eran los que controlaban la economía del país desde el punto de vista de los supermercados. Entonces, esa globalización también hace que tengamos mayor acceso a productos de diferentes países y, como les mencionaba, a menor costo. ¿Qué es lo que ha hecho que exista una globalización o qué nos ha ayudado a eso? Yo creo que uno de los factores, y ahí lo menciona la literatura, uno de los factores que ha apoyado, que ha coadyuvado, que ha hecho que la globalización sea impulsada de una mejor manera, es el tema de la tecnología. La tecnología ha venido a ayudarnos de muchas maneras. Lo vemos en redes sociales, lo vemos en el Internet, que obviamente no es el mismo Internet de hace 20 años. Ahorita la información y lo único que tenemos constante en un mundo globalizado, y eso es bien importante que lo tengamos todos
bien presente. Aunque se oiga contradictorio, lo único constante es el cambio. O sea, lo que ahorita puede ser cierto, probablemente en 1 o 2 días vaya a cambiar. Si lo vemos desde un punto de vista económico, existen muchos factores que obviamente hacen que las condiciones económicas cambien. Una guerra que aunque es un tema político, impacta directamente en los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología nos ha venido a ayudar a que la globalización se acelere. Como les mencionaba ahorita, existen diferentes olas de globalización a lo largo del siglo pasado y de este siglo, que es nuestra actividad más reciente y lo que estamos viviendo en la actualidad, en la cual cada uno de esos factores ha ayudado a que desde un principio, inclusive si lo vemos desde un enfoque un poquito más antiguo, el comercio como tal siempre ha existido. Nosotros, desde épocas ya muy, muy remotas, existía el famoso trueque, ¿no? Que a lo mejor no existía una moneda en la cual nosotros podíamos intercambiar por nuestros productos o servicios. Se intercambiaban productos y bienes hasta que alguien tuvo a bien, vamos a decirlo, numeralizar la economía para poder tener un factor de cambio, un instrumento de cambio por los productos y servicios, y fue cuando se crearon las monedas, cuando se crearon los valores de las economías para que no fuera el trueque como tal. Entonces, la tecnología nos ha ayudado bastante a eso. Obviamente hay otros factores. La tecnología no nada más me refiero a temas de Internet, la tecnología también tiene que ver en que anteriormente muchos de los intercambios comerciales o de los transportes, por ejemplo, acá, hablando en el caso del transporte, se hacía de manera muy, muy, muy manual, vaya, muy rústica, en la que si teníamos que transportar un producto de un lugar a otro, teníamos que utilizar caballos o teníamos que utilizar algún tipo de animal para poder llevar a cabo eso. Ahora no, tenemos inclusive ya medios de transporte que obviamente están pegados a la tecnología, los trenes, los aviones, los barcos, que son mucho más eficientes y que obviamente hacen que esos productos de bienes y servicios lleguen a sus diferentes destinos de una manera más eficiente y con una mayor prontitud. ¿Ok? Eso es en cuanto al tema de la globalización. ¿Qué olas de globalización hemos tenido? Les mencionaba ahorita que durante la historia de la humanidad han existido desde épocas remotas diferentes olas de globalización. Obviamente, cuando hablamos de globalización nos referimos a la globalización en muchos términos, ¿no? Políticos, tecnológicos, económicos, inclusive culturales, ¿verdad? Porque ahorita aquí en Monterrey, y es un factor bien importante de la globalización, ahorita lo vamos a ver más adelante, el tema de la migración. Si ustedes se fijan, los que han tenido oportunidad de andar en algunos centros comerciales en ciertas áreas, ya es más fácil que ahorita veamos ciudadanos de otros países. Existen venezolanos, existen chinos, existen coreanos, me ha tocado ver italianos, inclusive rusos en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque la globalización también hace que la gente salga a buscar otras oportunidades y ese es el famoso efecto, el famoso fenómeno de la migración. De hecho, la migración como tal debe de ser considerada parte de la evolución del hombre. Imagínense que en aquellos años, de acuerdo a lo que nos dicta la historia, porque pues no nos tocó vivirlo, pero a lo que tenemos antecedentes, que no hubieran venido a colonizar a México, a lo mejor fuéramos un país todavía muy diferente a lo que somos ahorita, ¿no? En Brasil, los portugueses que llegaron y llegaron a Brasil a colonizar, pues obviamente por eso hablan portugués. Aquí en Monterrey, reitero, ya vemos nacionalidades de diferentes, vemos personas de diferentes nacionalidades, perdón, y eso también forma parte de la globalización, tanto el intercambio de productos, servicios, tecnología e inclusive personas, ¿ok? ¿Cuáles han sido esas olas de globalización? La primera ola de integración global o de integración global económica ocurrió de acuerdo a lo que viene en la literatura. He estado revisando algunos otros libros y realmente puede variar un poquito en cuanto al criterio que pueda tomar cada autor respecto a los periodos o las fechas, pero no son cantidades, o sea, no es tiempo, no hay mucha diferencia en el tiempo respecto a estas olas de globalización. La primera ola ocurrió entre 1870, estamos hablando del siglo antepasado, a 1914, que fue el siglo XX, el siglo pasado, perdón, hasta ese año, y principalmente,
¿Qué es lo que desencadenó esta ola de globalización? Pues que disminuyeran las barreras arancelarias y que las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías que resultaron de la reducción de los costos de transporte por el cambio de los barcos de vela por los de vapor, lo que les comentaba un poquito, ha ido evolucionando tanto pues la vida misma y obviamente la economía, que por ejemplo anteriormente no es lo mismo haber transportado en aquellos años una mercancía en barcos de vela o en barcos rústicos que en un barco de vapor, que la propulsión es a través de carbón y que obviamente tiene una mayor potencia, una mayor capacidad y que obviamente disminuyeron provocó que hubiera una reducción en los costos de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, en esta época o en esta primera ola de globalización, pues ahí nos hace referencia a que entraron otro cierto tipo de factores que hicieron que tuviéramos un mayor acceso a esos productos o a esos servicios. ¿Ok? Después tenemos la segunda ola de globalización. Esto nos dice que fue después de la Segunda Guerra Mundial, fue entre 1945 y 1980. Si se fijan ahí entre 1914 y 1945 hay por ahí un tema, yo estuve revisando en algunos autores y no hacen referencia a esos años. Hay que recordar que por ahí de los años 20, si mal no recuerdo, hubo una depresión muy grande a nivel mundial. De hecho, la desencadenó la famosa depresión de los años, no recuerdo si fue 20 o 30 en los Estados Unidos, que hizo que las economías a nivel mundial se mantuvieran estancadas. Obviamente, ya desde entonces, la economía estadounidense parece que no siempre ha sido un factor importante para la economía global. De hecho, es la primera economía del mundo, aunque ahorita China ya con sus grandes avances y con las estrategias comerciales que ha tomado en cuanto a la disminución de costos se ha ido posicionando poco a poco, pero Estados Unidos sigue siendo la primera gran economía mundial. Entonces, esta segunda ola de globalización resultó o fue después de lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial. Ahí aparecieron una serie de factores o de conceptos como las famosas economías de aglomeración. ¿Qué es una economía de aglomeración? Aquí hace referencia y pone, por ejemplo, a las compañías automotrices japonesas, donde ellos decían, ¿sabes qué? Me voy a establecer en determinado lugar, pero tomando en cuenta todo mi rango de producción, yo quisiera que la armadora de, no sé, del chasis estuviera aquí, que el que me hace las llantas esté aquí. Aglomeran de una manera de que eso haga que los costos tanto de producción como de transporte disminuyan considerablemente. Entonces, por eso es que se les llama economías de aglomeración. Obviamente tendríamos que ver de qué tipo de industria se trata y obviamente también esas economías de aglomeración no significa que sea nada más para una industria, pueden ser economías de varios países que se unan para producir un bien o producto o servicio con ciertos conceptos estratégicos y que entre las dos obviamente den el mejor, o entre las tres o entre las economías que sean, den una mejor calidad en cuanto a productos y servicios. Eso lo que más adelante vinieron a ser los famosos acuerdos comerciales o los tratados que ya mencionamos al principio de la clase, ¿ok? Después tenemos la ola de globalización más reciente. Aquí ya obviamente ya hay un despunte muy grande respecto a las actividades económicas. Dice que que comenzó a partir de 1980 y tiene características propias esta ola de globalización. Anteriormente aquí habla de los países de desarrollo. Fíjense, cuando hablamos en los 80s, consideraban a China como un país de desarrollo o un país en vías de desarrollo. Anteriormente, así se les conocía de una manera, por decirlo, no tan excluyente a los países tercermundistas. Ahorita inclusive ya no se les llama países en vías de desarrollo, se les llama países emergentes. Todos aquellos países de Centroamérica que no son países de primer mundo se les conoce como países emergentes. Entonces, esta ola de globalización, que reitero empezó en los años 80, decía que países como China, India y Brasil, que ahorita Brasil pues es una potencia mundial en cuanto a producción de bienes y servicios. Estos países como tales ingresaron a lo que viene siendo los mercados mundiales de la manufactura. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor China, ahorita por ejemplo, si se fijan,
aunque nosotros tengamos un aparato que en teoría es ensamblado en Estados Unidos, este, pues muchos de los componentes de este aparato, de esta computadora, de nuestro vehículo, a lo mejor ya son productos chinos, cuando hace 40 años apenas estaban ingresando a lo que viene siendo la economía global. Entonces, esta economía reciente tiene como factor principal que esos países en vía de desarrollo pues ya ingresaron a ciertos nichos que nada más eran para ciertas áreas. Yo les comentaba hace ratito, por ejemplo, en Estados Unidos, que la Ford, que la General Motors, que eran potencias, ahorita lo siguen siendo, pero obviamente hay que recordar que la competencia genera eficiencia, ¿va? Entre más oferta tengamos de productos, hace que tengamos un mayor beneficio tanto en la calidad de un producto o servicio como en su costo. ¿Por qué? Porque pues obviamente la competencia es feroz, ¿va? Yo tengo que permanecerme dentro de las condiciones de mercado tanto en calidad y precio para poder subsistir, si no, pues obviamente al no subsistir, pues me voy a ver obligado a cerrar y no voy a estar dentro de la economía en mi nicho en específico. ¿Qué segundo factor importante, o qué otro factor tenemos en esta última ola de globalización? Dice que otros países en desarrollo, emergentes, como lo quieran ver, permanecen cada vez más marginados de la economía mundial, lo que provocó menores ingresos y un aumento de la pobreza. Obviamente hay países que no han salido de esa, vamos a decirlo, recesión, de esa situación en la que se encuentran los países centroamericanos, que obviamente los países, algunos países de África que no han podido integrarse a la economía internacional o a la globalización por muchos factores, algunos por temas políticos, algunos por temas climáticos. Hay que entender, por ejemplo, si ustedes me dicen cuál es el principal productor no para hablar netamente de una economía de manufactura, pero ¿cuál es el principal productor de café en el mundo? Pues es Brasil. No va a poder entrar a África, perdón, a competir con Brasil en la economía global o internacional con el café, porque las condiciones climáticas del café para que se dé ese producto, ese grano, tienen que ser selváticas, tienen que ser húmedas. Aquí en nuestro país tenemos ciertas áreas que también producen café, como Chiapas, Veracruz, porque las condiciones así están. Si nos traemos querer producir café aquí de manera en Nuevo León, pues va a ser imposible. Somos áridos, somos desérticos. Entonces, esos países también, por algunas circunstancias en específico, no salieron de ese rango y todavía muchos en la actualidad se permanecen iguales, ¿verdad? También nos dice que ¿cómo se llama? En en esta tercera ola de globalización, los movimientos de capital internacional que fueron modestos durante la segunda ola de globalización, en la pasada, una vez más se volvieron sobresalientes, es decir, que empezaron a invertir más. Si yo sé que hago un análisis de mercado, yo, por ejemplo, yo países, China, veo que en Estados Unidos hay un potencial muy grande para el nicho de los automóviles, pues bueno, voy a invertir, voy a hacer una inversión extranjera directa y voy a promover yo como país a través de un tratado internacional que yo pueda tener con Estados Unidos, con Brasil, con México, con Canadá, que nos exenten a nosotros cuando vayamos a ese país a invertir y decirles, mira, si yo invierto tantos millones de dólares en tu país, va a ser una ganancia, vamos a ser socios comerciales y va a haber una derrama económica de trabajos para ti y para mí, va a haber una derrama económica de trabajos directos e indirectos, la economía tuya va a crecer, etcétera, etcétera. Entonces, esos capitales empezaron a salir de diferentes empezaron a salir de manera más sobresaliente, es decir, si antes se invertía una cantidad, pues obviamente ahora se invierte más. Aquí también es bien importante decir, y ya lo vamos a ver en lo que viene siendo la empresa y su internacionalización, que cuando una empresa decide invertir en un país, obviamente no lo hace con la venda en los ojos, ¿verdad? Se tienen que tomar en cuenta muchos factores para poder invertir. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí tenemos empresas que han venido a invertir, como en el caso de la Kia, que la Kia dijo, bueno, es una empresa coreana, voy a venir a invertir aquí en México, pero pues obviamente buscan un beneficio. Y esos son los tratados, esos son los acuerdos que se firman entre los mandatarios, entre los países, donde dice, ok, vienes, inviertes y el primer año, como pasó aquí, te donamos el terreno, o sabes que el primer año te exento de impuestos,
o no va a haber aranceles para la importación o para el ingreso al país de lo que viene siendo tu producto. Y esto les aplica mucho a ustedes, porque ustedes como van para una carrera de logística, aduana y comercio, hay que recordar que nosotros como tal nos regimos a través de la Ley General de Aduanas y que nos dice cómo deben de ser importados ciertos productos al país y obviamente con el pago de los impuestos debidos. No hay un impuesto general de importación. Eso si quieren también más adelante me traigo la información para platicarla con ustedes. Obviamente pueden trabajar para empresas aduanales, pueden trabajar para el gobierno, pueden trabajar para empresas privadas, etcétera. Entonces, eso es muy importante tenerlo también ahí dentro de nuestro contexto, ¿sale? También dice que otro gran significado de esta tercera ola de globalización es que algunos países en desarrollo tuvieron éxito por primera vez en utilizar su abundancia de mano de obra para obtener una ventaja competitiva como fabricantes de productos intensivos de trabajo. Esto es bien importante, fíjense. A nosotros hace muchas de las inversiones que también hacen las empresas en nuestro país, reitero, y tiene mucho que ver con el análisis estratégico que hagan de cuándo vas a invertir en un país. Toman en cuenta muchos factores, pero por ejemplo, si vemos una empresa europea que quisiera venir aquí a México, ellos hacen un comparativo y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mi mano de obra para producir cierto artículo aquí me cuesta tanto, pero si yo invierto en México en una planta, voy a tener esta exención de ICR, voy a tener este beneficio fiscal durante tanto tiempo, no me van a cobrar esto, y a lo mejor hasta por estrategias, si el nicho en el que voy a trabajar o en el que voy a distribuir o a vender mi producto está cerca del país anfitrión donde me van a recibir, pues me conviene más invertir. Y uno de los factores clave y que yo creo que es uno de los más determinantes que tenemos dentro de nuestro país es que dentro de lo que cabe tenemos una mano de obra barata. Cuando me refiero a una mano de obra barata me refiero a la parte operaria. Aunque en la actualidad muchas de las empresas ya buscan automatizar sus procesos de producción a través de máquinas, a través de procesos más robustos, de inventarios just in time, es decir, que no tengan inventario en exceso. La mano de obra nunca va a ser 100% prescindible, o sea, la mano de obra me refiero al factor humano. Entonces, muchas de esas empresas, y dependiendo de la industria que se trate, prefieren invertir en nuestro país, porque esa mano de obra, como somos un país en desarrollo, pues obviamente sale más barata y es una ventaja competitiva que tienen esos países de desarrollo. A lo mejor por ejemplo, me ha tocado ver que empresas, por ejemplo, las fábricas, las que se dedican a la fabricación de las ropa interior, Fruit of the Loom o Hanes, tienen producción en México y tienen producción en Centroamérica. ¿Por qué? Porque a lo mejor el algodón que ellos utilizan para producir esas prendas lo traen del sur, del continente, y pues la mano le sale mucho más barato transportar ese bien o esa materia prima del sur, del algodón, y llevarlo a Centroamérica y pagar una mano de obra más barata que producir dicho artículo, dicho bien en Estados Unidos. Entonces, es por eso que se toman en cuenta todos esos factores y ojo, es bien importante el tema de la mano de obra, que también fue un factor relevante dentro de esta tercera ola de globalización. Y existen muchos otros conceptos. Aquí menciona que eh, eh, aunque en la actualidad eh, el mundo se ha vuelto mucho más globalizado, también nos hace mención ahí que los flujos laborales han disminuido. También flujos laborales me refiero a que, por ejemplo, salvo que sea un caso muy específico, y aquí lo teníamos, por ejemplo, en el caso de la famosa Gigafactory que siempre nos estableció, que se supone que iba a estar en Santa Catarina y que en esa fábrica iban a contratar a un sinfín de personas operarias, y está bien, pero si se fijan no hay un flujo laboral, hay un flujo a lo mejor de ejecutivos que vienen de otros países que son los que vienen a analizar, ahora sí que a la toma de decisión, pero no vamos a traer, por ejemplo, personal de Estados Unidos para que opere una máquina, no vamos a traer personal de China para que opere una máquina. Se capacita a la gente de aquí en México y en base a eso se le da, se encarga de un proceso en específico. Entonces, para no meternos en tanto tema, la tercera ola de globalización, en resumen, ha traído grandes ventajas en la actualidad, en este mundo globalizado. Todo ha sido por el impulso del avance tecnológico,
de la disminución de los costos de transporte, de los acuerdos comerciales que existen entre los países y sobre todo y lo más importante, de la oportunidad de negocio que pudieran tener las empresas para venir a invertir no nada más en México, sino en otros países. Eso lo vamos a ver en la empresa y su internacionalización, cómo la empresa ha ido evolucionando, qué factores toma, etcétera. ¿Ok? Eso es respecto a la tercera ola de globalización. Y vamos a entrar a un tema ya muy puntual y vamos a ver nada más dos conceptos muy claros el día de hoy. Vamos a analizar un poquito lo que viene siendo la economía de Estados Unidos desde una manera muy macro. No nos vamos a meter a ver indicadores porque no terminaríamos y sería ya una clase más de economía para ver qué es una balanza comercial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Nosotros cuando hablamos de Estados Unidos, por ponerlo como ejemplo de lo que nos viene aquí en la literatura, hablamos de una economía robusta en la cual pues obviamente gran parte del intercambio de bienes y servicios también ocurre en esta nación. Estados Unidos es una potencia en cuestión económica. Ellos tienen una balanza comercial positiva. Aquí también voy a hacer un poquito de paréntesis, me voy a adelantar un poquito. Cuando nosotros hablamos de una balanza comercial, es la forma en la que un país mide qué tantas han sido sus exportaciones y qué tantas han sido sus importaciones. Obviamente, exportar significa trasladar nuestros productos o servicios a un país e importar, como lo conocemos todos, es traer productos y servicios a nuestro país. Si un país en un periodo determinado tiene más exportaciones que importaciones, obviamente su balanza comercial es positiva. Si tiene mayores importaciones que exportaciones, su balanza comercial es negativa. ¿Y qué quiere decir esto? Así sí lo vemos de una manera macroeconómica muy sencilla, que no somos capaces de producir dentro del territorio nacional los bienes y servicios que requiere nuestro país para poder ser autosuficientes. Si se fijan y analizan un poquito, investigamos, la mayoría de los países desarrollados tienen una balanza comercial positiva. ¿Qué significa? Que los gobiernos procuran que la economía local, que la producción local, hablando del país que corresponda, produzca esos bienes y servicios sin la necesidad de importarlos. Y eso hace obviamente que se robustezca la economía, que su Producto Interno Bruto sea más fuerte. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? No es otra cosa más que los bienes y servicios producidos de un país en un periodo determinado. Por eso se fijan, la mayoría de los países que tienen ese indicador fuerte es porque tienen una balanza comercial positiva, es decir, que sus exportaciones son mayores a sus importaciones. ¿A qué quiero decir con esto? En Estados Unidos, como lo mencionamos actualmente en nuestro país, ahorita si vamos a irnos hace el ejemplo de que si ustedes van a Estados Unidos ahorita, vamos a ponemos el ejemplo de Estados Unidos como referencia de literatura, pero en la actualidad, de hecho, cualquier país ya con la globalización que vivimos lo podemos ver. Ahorita yo les mencionaba que ahí dice, vamos a un supermercado, pues ya puedo encontrarme inclusive pasta italiana, o puedo encontrarme vinos italianos, o puedo encontrarme productos americanos, o puedo encontrarme café de Brasil. Obviamente, si lo comparamos el precio con los productos locales, pues obviamente van a ser más caros porque el simple hecho de trasladarlos de un país a otro genera un costo. No nos estamos metiendo a temas de calidad, que si uno es de mayor calidad que el otro o no. Simplemente ¿a qué quiero llegar con esto? Que el patrón actual es que ya estamos muy globalizados y cada uno de nosotros vemos nuestros productos inclusive de consumo diario. Vamos a ver que inclusive hasta los productos alimenticios ya tenemos, de diferentes países tenemos nuestro consumo. O sea, no significa que nada más consumamos productos locales, porque inclusive dependiendo del nivel de competencia o la ventaja competitiva que tenga ese país o ese productor de ese bien y servicio, a lo mejor hasta nos sale más barato comprarlo comprar un producto importado que comprar un producto local, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando veamos las negociaciones, veamos lo de barreras arancelarias, etc. Entonces, existen muchos patrones
que tenemos ya en Estados Unidos, por ejemplo, y en México no tenemos nada más una marca de vehículos, no tenemos nada más una marca de refrigeradores, no tenemos nada más una marca de computadoras. Obviamente, la gestión de la calidad ya es otro tema, pero como tal ya tenemos una economía un poquito más abierta, que no nada más, reitero, es en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Y vamos a mencionar otros dos conceptos que también son claves y que son bien importantes para la globalización, tanto de las economías en desarrollo como las economías firmes o de primer mundo que se le conoce, ¿no? Dice que además hay dos factores claves que son el trabajo y el capital. Y ahorita vamos a mencionar qué es eso. Aquí nos dice que además del comercio, del intercambio de productos y servicios, los movimientos de los factores de producción son una medida de la integración económica. Cuando hablamos de factores de producción, ¿ok? Hablamos de capital y trabajo. Dice, conforme los países se vuelven más interdependientes y el trabajo y el capital pueden moverse más libremente entre ellos. ¿Qué quiere decir? Fíjese, inclusive dice, sin embargo, durante los últimos 100 años la movilidad del trabajo no ha aumentado para Estados Unidos. Si lo vemos desde un punto de vista legal, pues no ha aumentado, ¿verdad? Porque pues obviamente ahorita inclusive con los temas de migración, pues obviamente están inclusive deportando mucha gente, que sí ha aumentado el trabajo como tal, nada más que pues obviamente pues no es de manera legal, ¿verdad? Pero lo que sí ha aumentado bastante es el capital. Ahorita es mucho más fácil ver en los mercados bursátiles, ver en las bolsas del mundo, cómo se mueven esos capitales, cómo estamos constantemente en la búsqueda de oportunidades de negocio que hagan que nuestro dinero obviamente tenga un valor mayor. Y aquí, para meternos un poquito a términos económicos, ¿por qué hacemos eso las personas o por qué siempre estamos buscando mover nuestro dinero? Me voy a meter un poquito ya más a temas de economía. El dinero como tal tiene una situación muy particular y tiene dos peculiaridades bien simples que tenemos que entender. El dinero tiene dos características principales, es escaso y es perecedero. Y lo vemos a lo mejor, lo voy a poner de una manera muy sencilla. ¿Por qué es escaso? Porque aunque existe mucho dinero en el mundo, está concentrado en unos cuantos. O sea, son muy pocos los multimillonarios que existen, ¿verdad? Y obviamente, pues la minoría somos los que no tenemos todos esos capitales. Entonces, para no meternos ahorita que si la emisión de billetes, deuda, no. El dinero es escaso, pero también es perecedero. Y esa es la principal característica del dinero. Y a mí me toca dar clases de economía y de educación financiera y siempre les digo que el dinero, cuando lo tengan, no lo gasten, inviértanlo y reinviértanlo. Yo les pongo siempre a los muchachos ahí un ejemplo que a lo mejor se ve un poquito mal, pero el dinero es como los aguacates, es como el plátano, es como un producto perecedero. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no lo estás constantemente moviendo o haciendo que el dinero trabaje para ti, el dinero se te va a echar a perder. Y les digo, canasta básica, agarren el supermercado que quieran, Bodega Aurrerá, H-E-B, el que sean, para poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes tienen ahorita 2,000 pesos en su bolsa. Y ¿sabes qué? Voy a ir a surtir la despensa de la semana y de la quincena. Y vas ahorita que es 13 de septiembre y vas a Bodega Aurrerá, Walmart, donde tú quieras, y compras lo que te alcance con 2,000 pesos, lo que ustedes digan, qué tomate, qué bla, bla, bla. Obviamente cada supermercado tiene sus precios, ¿va? Como estamos en una libre competencia, cada quien puede poner los precios que quiera, pero obviamente, pues obviamente eso nos hace más o menos competitivos. Y luego el 13 de septiembre del 2026, es decir, el año que entra, vayan nuevamente a ese supermercado e intenten comprar lo mismo que compraron el 13 de septiembre del 2025 con los 2,000 pesos. Y les apuesto lo que quieras a que no les va a alcanzar. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque el dinero pierde su valor con el paso del tiempo por el famoso efecto de la inflación. La inflación, hay que recordar que es el incremento generalizado en los productos de la canasta básica y no básica también, que hace que el valor del dinero vaya perdiendo. Por eso mucha gente dice, tengo dinero, pues sí, pues inviértelo, porque si no, tu dinero va perdiendo valor con el paso del tiempo. Entonces, eso es lo que buscan las empresas. Buscan estar constantemente invirtiendo a través de proyectos presupuestales, de proyecciones financieras, buscando nichos y oportunidades de negocio para que
pues obviamente ese dinero empiece a producir más dinero. Por eso dice el famoso dicho, dinero llama dinero, ¿no? Entonces, en esta tercera ola de globalización en la actualidad y sobre todo en las economías globales, o en la economía global, perdón, la mayoría de los países lo que buscan es mover sus capitales. Obviamente, siempre me dirijo un poquito a la iniciativa privada porque, reitero, nunca van a decir que México invirtió o Estados Unidos invirtió en un país o China invirtió en un país de los recursos propios como Estado. O sea, la mayoría de las inversiones son con capital privado. ¿Ok? Entendiendo capital privado, aquellas personas que tienen los recursos y que hacen una inversión extranjera directa en otro país con las condiciones que ellos consideren prudentes para poder invertir su dinero. ¿Okay? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a dejar como resumen que la globalización es un fenómeno que nos ha alcanzado todos. Esa globalización como tal nos ha hecho que tengamos mejores oportunidades de consumo, si lo vemos así, y que obviamente ha sido impulsada por diferentes factores a lo largo del tiempo. Desde que inició el famoso trueque hasta en la actualidad que tenemos ya más acceso a esos productos y servicios, cada una de esas olas de globalización ha tenido su peculiaridad, pero todo han sido en base al impulso del avance tecnológico que ha tenido la economía y la vida propia, ¿no? O sea, el tener mayores facilidad en los costos de transporte, en que haya transportes más eficientes, en que tengamos una comunicación más en línea. Anteriormente, por ejemplo, a mí me tocó un ejemplo de que yo trabajé hace algunos años en una empresa aquí en San Nicolás, bueno, allá en San Nicolás de los Garza, donde que para saber cuánto me iba a costar mi producto de traerlo de Estados Unidos, pues tenían que pasar semanas y teníamos que hacer provisiones y en la actualidad no. Hace 3 años trabajé en una empresa de manufactura que fabricábamos productos de madera, las famosas puertas de madera para las casas. Teníamos que traer materia prima de Turquía, de Brasil, y nosotros al momento que ya tenemos sabemos esa información, pues yo ya sé cuánto me va a costar el flete, ya sé cuánto me va a costar el seguro, ya sé cuánto me va a costar el impuesto para ingresar al país, ya sé cuánto tiempo se va a tardar. Entonces, todos esos avances tecnológicos han hecho que tengamos unas mejores oportunidades. Inclusive, fíjense, mucho de la materia prima que utilizábamos en esa empresa era la madera. Y la madera que utilizábamos la bajábamos de la sierra de aquí de Chihuahua, obviamente con permiso de la Semarnat, porque nada más te permiten talar ciertos árboles al año y que obviamente a lo mejor no era lo suficientemente, no de calidad, pero sí en cuanto a volumen. Pero lo interesante es que nos salía mucho más barato traer la madera de Brasil y comprar los tableros en Turquía que comprarlos en México. Entonces, todos esos análisis tienen que ver con el tema de la globalización y cómo nos ha ayudado a que seamos, cómo nos ha ayudado desde el punto de vista económico a que tengamos un mejor acceso a productos y servicios. ¿Ok? Ahora sí, no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos visto. Con toda confianza, adelante, Itzel. Bueno, maestro, no es referente a lo de la clase de hoy, sino más que nada a la tarea. Ajá. Sí, mire, la tarea es una tarea que ustedes van a hacer una exploración guiada y creo que si mal no recuerdo tienen que ir por 3 países diferentes y considerar elementos, información como su contexto económico, con quién tiene relación internacional, datos clave del país, cuál es su Producto Interno Bruto, cuál es su cultura, datos relevantes de la economía. Y lo pueden hacer a través de una herramienta, creo que se llama Google Earth, donde ustedes pueden hacer un tour virtual interactivo. Sé que muchas veces no todos hemos utilizado esa herramienta, pero si no con que me cumplan con la parte donde habla del formato del trabajo, es decir, que tenga una portada, las características que vienen ahí en la página, que tenga una portada, una introducción, un enlace al tour, en dado caso que lo quieran hacer como un enlace, y que hagan una reflexión de qué se aprendió en diferentes países, qué aprendimos del punto de vista económico, qué diferencias económicas tenemos entre los países visitados. Por ejemplo, si hago un tour en Europa y voy a Holanda, Italia, pues hacer una reflexión sobre eso, ¿okay? Y poner obviamente las referencias
referencias bibliográficas en dado caso de que ustedes busquen alguna otra fuente de información. Pero la idea es hacerlo a través de un enlace con el Google Earth. Ok, pero ¿y si no podemos usar esa herramienta, igual va a estar bien si lo entregamos en Word o en PowerPoint? Traten de hacerlo en PowerPoint, obviamente, pues preferentemente háganlo en Google Earth y si no, háganlo en PowerPoint, pero sí que sean 3 países y que se hagan esa reflexión. En Canva también lo podemos hacer, ¿verdad? Sí, también, sin problema. Ok, gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Alvarado Jesús de la Cruz. Yo también tengo una duda. Sí. Es que nunca he usado Google Earth y también quería preguntar acerca de esa aplicación porque nunca la he usado y para hacer la tarea. Mira, no te preocupes, entiendo, obviamente es una herramienta que ya tiene algún tiempo, no todo el mundo la ha utilizado. Traten de presentarla así y si no, como comentó la señorita, háganlo en una presentación, Canva, PowerPoint, donde se haga referencia a 3 países, vean sus diferencias culturales, hagan la estructura, respétenla, aunque no la hagan en el Google Earth, pero sí pónganme imágenes y pónganme las reflexiones que viene ahí. No tengo ningún problema yo con eso. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, si ya no tenemos ninguna duda, ningún comentario respecto a la clase del día de hoy, les agradezco mucho. Sé que a lo mejor muchos de ustedes ya tenían programada su clase para el miércoles, pero surgió ese imprevisto. Este miércoles 17 nos vemos en la noche ya de manera habitual para continuar con con esta cita bibliográfica que estamos viendo de esta unidad que es el contexto económico internacional. Y no se preocupen, si no alcanzamos a ver todo el material en la siguiente clase, como quiera, yo por ahí les doy unos días adicionales para que presenten su tarea. La tarea tentativamente se vence el 21 de septiembre. Yo generalmente sí me fijo mucho en los alumnos que se conectan porque a veces, como todos, nos puede salir un imprevisto, pero pues si alguno tiene algún tema de que no la puede presentar, nomás manden un mensaje. Obviamente cuando se entregan fuera de tiempo, pues sí se hace por ahí algún ajuste por el tema de que se revisan con más a detalle porque pues obviamente son tareas que ya están fuera de tiempo, pero eso no significa que no puedan obtener una muy buena calificación, nada más mientras, siempre y cuando avisen con antelación. Y reitero, si no alcanzamos a terminar de verlo, damos otra sesión o en su defecto damos un poquito más de tiempo para la presentación de la tarea. Si ya no tenemos ningún otro comentario, les agradezco mucho. Esta sesión va a ser grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar el día de hoy y nos vemos el miércoles 17 de septiembre a las 8 horas para continuar con nuestro curso y nuestra unidad de aprendizaje. Que estén muy bien y buen fin de semana a todos. Gracias, maestro. Buen día. Saludos. Gracias, maestro. Buen día. Saludos, que estén muy bien.